Vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice así: Después subió Nahás amonita y acampó contra Jabes de Galat, y todos los de Jabes dijeron a Nahás: haz alianza con nosotros y te serviremos. Hoy vamos a ver un tema muy importante, así que yo te pido que pongas toda tu atención, toda tu concentración. Este tema se llama el ojo derecho y el nombre tal vez no lo entiendas a simple vista. Por eso vamos a ver un poco acerca de la historia, por qué se llama este tema el ojo derecho. Ahorita lo vas a poder comprender. Vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3 del mismo capítulo. Dice: y Nahás amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo, di conmigo, que saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie quien nos defienda, saldremos a ti. La historia es que Nahás, rey de los amonitas, vino en contra de esta parte de Galat, que se conoce como Jabes de Galat. Ahorita vamos a ver quiénes eran los amonitas, quién era este rey, cómo se llama su nombre o qué significa su nombre, y también qué era esta región de Jabes de Galat. Los amonitas eran descendientes de Lot, sobrino de Abraham, así que muy lejano, eran parientes de los israelitas. Abraham, después nace Isaac, su hijo, después Jacob tiene 12 hijos y se constituyen las 12 tribus de Israel, y de ahí empieza a instituirse la nación de Israel. Y de Lot salen los amonitas. De Lot fue el sobrino de Abraham. Pero los amonitas no querían absolutamente nada al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Ahora, hay algo muy interesante. Los amonitas tenían envidia de la nación de Israel por varias cosas que no nos da mucho tiempo de explicarlo. Y también los amonitas tenían una deidad que era Moloc, y ellos constantemente sacrificaban a sus hijos a Moloc. Algunos creen que eran también caníbales porque sacrificaban y se comían también la carne de los sacrificios que ellos hacían. Así que los amonitas no era un pueblo sencillo, era un pueblo temido, era un pueblo con muchas creencias, muy en contra de la palabra de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Así que ¿quiénes eran los amonitas? Descendientes de Lot, sobrino de Abraham o de Abraham. Y este rey, Nahás, es el rey de los amonitas, viene y les hace guerra a el pueblo de Israel, este pueblo, ¿verdad?, de los amonitas, y les dice: vengo contra ustedes. Y ellos inmediatamente le dicen: ¿sabes qué? Vamos a hacer un pacto, vamos a hacer una alianza, no nos vayas a matar y nosotros te vamos a servir. Y en ese momento, en el versículo 2, le dice, Nahás amonita le respondió: con esta condición haré alianza, con esta condición no los voy a matar, que todos ustedes le saquen a su hermano el ojo derecho. Y es ahí donde nos preguntamos, este hombre no solamente quería esclavizar a la nación de Israel, sino quería algo más allá. No me voy a adelantar a la prédica, no te voy a decir todavía en este momento qué significa o qué trasfondo tiene el que le pidieran que se sacara el ojo derecho. Lo que te quiero decir en este momento es qué significa el nombre de Nahás, este rey que les pide algo tan importante a los israelitas, que se sacaran el ojo derecho. Nahás significa serpiente. Escúchalo bien, serpiente. Y cuando habla la Biblia de la serpiente del jardín del Edén, es el mismo término. Cuando habla la Biblia acerca de la serpiente,
que se refiere al diablo es el mismo término que se usa para nombrar a este rey. No sé si me estoy dando a entender. En otras palabras, estaba tipificando este rey a Satanás. Es un tipo de Satanás. Es una representación del mismo diablo, Nahas. Así que si vas a tener bebés, no le vayas a poner a tu hijo Nahas, porque significa serpiente. Y también algunos dicen que significa cadena o cadenas, simbolizando esclavitud. Así que mira bien quién vino contra los hijos de Israel. Vino el mismo Satanás ahí encarnado, a través del rey de los amonitas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Si me siguen hasta aquí? Ahora, ¿contra quiénes vinieron o contra quiénes fue este rey? El rey serpiente se puede decir, porque realmente Nahas es el rey serpiente. ¿Contra quién fue este hombre? Dice la Biblia ahí que contra los de Jabes de Galat. ¿Quién eran los de Jabes de Galat? Esta era una porción del pueblo de Israel, pero pareciera cuando lo leemos versículo 1, 2 y 3 que no era el pueblo de Israel, pero ahorita te voy a explicar por qué. El pueblo de la región se llamaba así porque la región era Galat. Aún antes que llegaran los israelitas, ya estaba esa ciudad y así se llamaba Galat. Incluso también Jerusalén ya tenía ese nombre antes de que llegaran los judíos a Jerusalén. Ya tenía ese nombre. O sea, los israelitas no le pusieron el nombre, ya tenía ese nombre, se llamaba Galat. Pero ¿por qué los de Jabes de Galat? Se encontraba al otro lado del Jordán, más o menos 36 kilómetros de Galilea aproximadamente. Pertenecía a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Cuando ellos entran a la tierra prometida, o antes de entrar a la tierra prometida, años antes, te estoy contando años antes, ellos, la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés, deciden quedarse al otro lado del río Jordán y no entrar a la tierra donde ellos tenían que estar. Dios se los permite, ellos van a pelear para que todos conquistaran la tierra y después se regresan y ahí empiezan a levantar sus ciudades. Así que era un pueblo que pertenecía al pueblo de Israel, escúchalo bien, pero estaba alejado. Ahora, vamos a ver algo muy importante. Se está cortando aquí un poquito y tal vez por eso se nos complica aquí. ¿Qué posición tenían los de Jabes de Galat? En primer lugar, ellos, como ya te lo dije, estaban alejados. Y eso es muy importante. Ahorita lo vamos a especificar un poco más, pero quiero decirte algo antes de eso. En el libro de Jueces, tú puedes leerlo, capítulo 21, versículo 8, ahí en tu casa si tú lo puedes leer. Sucede en el libro de Jueces una tragedia bien tremenda. Los hijos de Benjamín hacen un pecado, una abominación que sacude a toda la nación de Israel, y entonces todos van a pelear en contra de sus propios hermanos, en contra de la tribu de Benjamín por ese pecado, porque ellos no se quisieron arrepentir. Y el pueblo de Israel dice, ¿cómo vamos a solucionar este pecado tan grave? Ellos habían violado a una mujer, ¿verdad? Muchísimos hombres y habían hecho muchas abominaciones. No tenemos el tiempo, ahí lo puedes tú leer en casa con tiempo. Pero todos fueron a pelear contra los de Benjamín porque se rebelaron, pecaron, no se arrepintieron, se pusieron al tú por tú, y el pueblo de Israel, todas las demás tribus, empiezan a pelear contra sus propios hermanos, menos precisamente la región de Galat, que era Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Entonces en el versículo 3, escucha bien lo que dice: entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie quien nos defienda, saldremos a ti. La pregunta es, si eran del pueblo de Israel, ¿por qué dijeron, si salen y alguien nos defiende, entonces, ¿verdad? Pues ya nos liberaron, y si no, vamos a salir contigo? A ver, permítame tantito, por favor. Gracias. Así yo creo que me escuchan mejor, ¿verdad? ¿Sí estás entendiendo hasta aquí? Te lo estoy tratando de explicar lo mejor que se puede. Años antes,
surgió esta desgracia en el pueblo de Israel y los de Benjamín no quisieron arrepentirse, así que salen todos a pelear contra los de Benjamín, sus propios hermanos, menos la región de Gat. Y en el versículo 3 dice, danos 7 días, le dicen al rey serpiente, a Nahás, le dicen, danos 7 días a ver si alguien del pueblo de Israel, de nuestros propios hermanos, nos ayuda. Pero el pueblo de Israel era un solo pueblo. ¿Por qué está esa interrogación a ver si alguien nos ayuda? ¿Por qué está esa duda? Porque años antes ellos no habían ayudado a sus propios hermanos. Entonces se iba a ver si ellos en ese momento los iban a ayudar o se iban a vengar por el pasado. Si tú sigues leyendo versículo 4 y versículos 5, 6, 7, no sucede así. Ellos no se vengan y ellos van a ayudar a sus hermanos a través del primer rey de Israel, que fue Saúl. Ahora, hay algo bien interesante también. ¿Qué posición tenían los de Jabes? Como te decía, geográficamente estaban lejos. Y aquí viene algo muy interesante para todos nosotros. Tú puedes decir, ¿y esto qué significa? ¿Y esto a mí en qué me va a ayudar? ¿O en qué me va, o qué me interesa esta historia, pastor? Quiero que por favor prestes atención, estés con paciencia ahí en tu corazón, no te desesperes. Geográficamente ellos estaban lejos, al otro lado del Jordán. Ellos no llegaban tan rápido ahí. Hay algo muy interesante, que cuando ellos deciden estar allá, eran buenas tierras, pero esas tierras estaban alejadas de todo el pueblo. Y sucede algo muy interesante, cuando nosotros estamos lejos de las demás personas del pueblo de Dios, somos presa fácil para el enemigo. Y ellos eran presa fácil para los enemigos que estaban ahí. Constantemente los podían atacar y los podían destruir en 1 o en 2 días, porque eran tribus pequeñas por todo lo que había pasado y los antecedentes que tenemos en el libro de Jueces. No eran muchos guerreros. Así que cuando viene Nahás, el rey amonita, es un rey fuerte, es un rey que intimida, es el mismo, prácticamente el mismo diablo ahí en persona. Ellos tienen temor y tienen miedo. Y dice, vamos a ver si nuestros hermanos, a los cuales no ayudamos hace años cuando nos pidieron la ayuda, vamos a ver si ahora ellos tienen misericordia y nos ayudan a nosotros. Entonces, el estar lejos de la familia de Dios, el estar lejos fíjate bien, algo muy interesante, cuando nosotros empezamos a ver a una persona que está en pecado o que empieza a estar mal espiritualmente, que empieza a morir espiritualmente, no es solo porque lo veas en las cantinas tomando, es porque se empieza a alejar de los demás cristianos. Dice la Biblia, y Jesús lo dijo, que somos la luz de este mundo. Cuando nosotros nos empezamos a alejar de los demás hijos de Dios que son luz, es porque nosotros estamos entrando en una oscuridad en nuestras vidas. Tú puedes decir, no, está deprimido, está desanimado, lo que sea, pero ya está empezándose a alejar de la familia de Dios, y en ese momento que se aleja de la familia de Dios, es presa fácil para el enemigo. Si tú ves, y dice la Biblia, que nosotros somos como ovejas delante de Dios. Él es el buen pastor, ¿verdad? Y nosotros somos sus hijos, somos sus ovejas, ovejas de su prado. ¿Qué dice el Salmo 23? Dios es mi pastor y nada me faltará. Entonces David en ese momento se está imaginando él como una oveja. Cuando las ovejas se empiezan a alejar de las otras ovejas, en ese momento los cazadores, como los lobos, empiezan a mirarla con atención y dicen, esta ya se está alejando, se está alejando, se está alejando. Cuando menos se da cuenta, el lobo ya está ahí y la oveja no puede hacer absolutamente nada. Así que dile al que está a tu lado, no te alejes del pueblo de Dios, no te alejes principalmente de Dios, pero también de su pueblo. Y es algo muy importante que yo sé que has escuchado. Dice la gente esto, cuando se deja de congregar. Dice, yo estoy bien con Dios, sigo buscando a Dios, sigo estando bien con Él, ¿verdad? Yo tengo una relación personal con Dios, sigo leyendo mi Biblia. Quiero decirte que los demonios saben más de la Biblia que nosotros. Eso no es una garantía de que estés bien. Cuando la persona se empieza a alejar de Dios, también se va a ver en que se empieza a alejar de la iglesia. Se empieza a alejar de las personas.
se empieza a aislar del pueblo de Dios, y en ese momento es presa fácil. Pero no solamente es una alejanía que los de Galaad tenían, los de Jabes de Galaad tenían, sino que esta alejanía geográfica también los desconectó de lo que el pueblo de Israel hacía para Dios y empezaron a estar mal espiritualmente. Ese es el tercer punto que quiero darte, que ellos empezaron a alejarse del pueblo de Israel geográficamente, pero también espiritualmente empezaron a alejarse. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 2, si lo puedes leer conmigo, dice: y Nachas Amonita le respondió. El versículo 1, perdón, vamos a leer el 1. Dice: después subió Nachas Amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes de Galaad, ¿qué dijeron a Nachas? Haz alianza con nosotros y te serviremos. Ellos estaban no solo alejados geográficamente, sino alejados de Dios espiritualmente. Cuando una persona empieza a tener una decadencia espiritual, va a empezar a hacer alianzas con el mismo diablo. Y tú puedes decir: ¿cómo? A mí no se me ha presentado, yo no he hecho pactos con él. Es que vas a empezar a estar de acuerdo. Una alianza es un compromiso y estar de mutuo acuerdo. ¿Qué alianza querían hacer ellos? La alianza de: no me mates y yo voy a ser tu servidor. Pero la persona que realmente tiene a Dios en su corazón, el Espíritu Santo está en él, sabe que no nació para ser esclavo, sino que nació para ser libre. Sabe que el diablo ya no tiene que ser su Señor, sino solamente Jesucristo. Entiende que vino a esta tierra no para estar en una esclavitud, sino en una libertad conforme al Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros hemos sido tocados por Dios, no vamos a volver al mundo, no vamos a volver a ponernos esas cadenas. La persona que está mal espiritualmente no sabe, no entiende quién es su Señor. Y empieza a hacer alianzas. Alianzas con el pecado, alianzas con la maldad, alianzas en muchos sentidos. Desde que iba a la iglesia me iba como en feria. Ahora que ya no voy a la iglesia tengo mucho dinero. Y hacen alianzas con el mundo por dinero. Aunque Dios nos va a dar siempre más. Todo lo que nos da el diablo, escúchalo bien, son unas migajas. Pero la gente le gusta recibir migajas porque no entiende que no nacimos para recibir lo que el diablo nos quiere dar como desperdicio, sino nacimos para sentarnos a la mesa del rey. Por eso David decía algo importante: me has hecho sacar de detrás de la majada y me has hecho príncipe de tu pueblo. Me he sentado con los príncipes de tu pueblo, me he sentado a la mesa. El rey estaba ahí para servirle a David, porque él era alimentado de Dios, era alimentado con la palabra de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Nosotros debemos de entender algo que ya sabes, tal vez tú en tu mente desde hace mucho tiempo, pero nada en esta tierra nos va a saciar. Todo lo que nos ofrezca el alcohol, los vicios, el dinero, las mujeres o los hombres, el placer, la fama, las riquezas, todo eso es una fantasía, es un engaño, es un espejismo. Lo quieres tocar y no lo vas a poder tocar. Y cuando tú estés ahí pecando, no lo vas a disfrutar, porque nosotros no nacimos para pecar. Por eso dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Nosotros nacimos para ser libres, para estar con Dios. El propósito de nuestra creación es lo que hizo Juan, el apóstol San Juan. Se recostaba al pecho del maestro. Ese es nuestro propósito principal: recostarnos con el maestro, estar con él. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Cuando ellos empiezan a estar mal espiritualmente, quieren hacer una alianza porque tienen miedo. Y hay cristianos que le dicen: ok, diablo, señor diablo, ya no me voy a meter contigo, pero tú no te metas conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Y hacemos una alianza. No quiero entrar en muchos detalles porque muchas veces no se entiende esto. Pero cuando he estado ministrando a personas que se han poseído por un demonio, o los demonios lo han poseído, su alma, su cuerpo, hay demonios que me dicen: ¿qué quieres que yo te dé?
¿Qué quieres que yo te dé? Yo te lo voy a dar, pero no me saques de este cuerpo. No me mandes a los abismos. Y yo les he dicho de muchas formas, yo no necesito nada de ti. Tú no me puedes dar nada que me pueda llenar mi corazón. Todo lo tengo cuando tengo a Cristo Jesús dentro de mí. Yo no sé si tú estás haciendo alianzas con el mundo. Joven, tú puedes hacer alianzas para ser respetado, para ser amado, para ser aceptado por los cuates, ¿verdad? Y entonces, ¿cuántos ya perdieron su virginidad? No, pues todos, ¿verdad? Pero tú tal vez no. Y haces alianzas de fornicación, haces alianzas de inmundicia. ¿Cuántos vamos a robar? ¿Cuántos nos vamos a ir de pinta? Y entonces, para quedar bien con las personas, con los amigos, para ser aceptados, hacemos alianzas, aún los adultos. Pero quiero decirte que dice la palabra en Santiago que cualquier amistad con el mundo es enemistad contra Dios. O somos de Cristo o somos del mundo, porque de los dos no podemos estar en dos caminos al mismo tiempo. Te tienes que decidir hoy. Y tú puedes decir, ¿cómo hoy? Porque hoy estás escuchando. Sabes que no hay casualidades. Sabes que Dios te trajo aquí hoy. Más allá de que te invitaran, más allá de que dijiste vamos a ver qué dicen ahí, qué hacen estos locos. El Espíritu Santo te trajo para escuchar esto. Haz una alianza con Dios, haz un compromiso con Dios. Destruye esa alianza. Aún la gente ahora adora la muerte, le llama Santa Muerte, le pone su altar, le pone tantas cosas, pero nada de eso va a funcionar. El que venció la muerte se llama Jesucristo. Hace 2000 años Él murió y resucitó al tercer día con poder. Él es más grande que la muerte, escúchalo bien, más grande que el diablo, más grande que todo pecado, más grande que toda maldición. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede contra nosotros. La gente dice voy a hacer una alianza con la muerte, porque ¿quién va a poder contra la muerte? El autor de la vida, Jesús. Él es el único. Así que tú puedes hacer alianzas, y tal vez estabas haciendo alianzas o alianzas con tus hijos. Te permito que tomes, te permito que te drogues aquí en la casa, pero no te vayas, hijo. Alianzas con el pecado, apapachando, consintiendo la maldad en tu propia casa. Eso nos va a destruir a todos. No solo al hijo que se está drogando, sino a todos los hijos demás que están ahí dentro de tu propia casa. Tenemos que tomar una decisión. Pero cuando estamos mal espiritualmente, no vamos a distinguir, te lo vuelvo a repetir, ¿quién es tu Señor? ¿Es el alcohol tu Señor o es Jesús? ¿Es el dinero tu Señor? ¿Es el adulterio tu Señor o es Jesús? ¿Quién es tu Señor? Pregúntale al que está a tu lado, ¿quién es tu Señor? Amén. Están muy callados. Ahora, vamos a entrar al tema. ¿Por qué Nahás? ¿Qué significa Nahás? Serpiente, no tengas miedo, serpiente no te va a picar. Serpiente. Le pide que se saquen el ojo derecho. ¿Alguien sabe aquí por qué le pide eso? ¿Por qué no le pide que se corten una mano, un brazo, una oreja? ¿O le pide el ojo izquierdo? ¿Por qué le pide exactamente el ojo derecho? Dice, tal vez vamos a hacer una alianza, pero si hacemos esta alianza, le dice la serpiente, le dice Nahás, el rey de los amonitas, te tienes que sacar el ojo derecho. No basta con que yo vaya a ser tu Señor, no basta con que tú seas mi esclavo. Quiero tu ojo derecho. La pregunta es, ¿por qué el ojo derecho? Y antiguamente, te voy a poner esta ilustración para que tú lo puedas entender con más claridad. No porque carezcas de inteligencia, yo sé que eres muy inteligente, sino para que lo podamos todos entender. Amén. Los guerreros tenían un escudo. Y este escudo se lo ponían en la mano izquierda. Esta es mi mano izquierda, ¿sí? Y entonces se ponían el escudo en la mano izquierda porque con la derecha agarraban la espada. Casi todos eran diestros. Entonces, con la diestra tenían más fuerza porque es la que normalmente usamos para escribir, la mano líder, por decirlo así. ¿Ok? Entonces con esta mano agarraban la espada y empezaban a matar. Pero con la mano izquierda ellos tenían su escudo y se cubrían, escúchalo bien, el corazón y la mitad de la cara o de la cabeza. Entonces ellos cuando estaban en guerra
tenían el escudo así. Era grande, los cubría, porque mira, le podían cortar una pierna, y a lo mejor algunos morían desangrados, pero normalmente no morían. Le podían cortar alguna parte, pero si le penetraban en el corazón o en la cabeza, una flecha o la misma espada, los mataban. Entonces lo que más cuidaban los guerreros era la cabeza y el corazón. Y eso tiene un significado muy importante, que está hablando de cuidar tu mente y de cuidar tu alma, tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos y tu voluntad. Ese es el alma, esa es la función del alma: pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad. Y ellos se cubrían de esta manera, y con la mano derecha ellos peleaban. ¿Qué hubiera pasado si ellos se sacan el ojo derecho? Si este estaba cubierto por el escudo, ellos ya no podían ver absolutamente nada. En otras palabras, lo que les estaba pidiendo el rey Nahas es: sácate tu ojo derecho, porque sé que si te lo sacas, jamás volverás a pelear. Y entonces, si eran siervos y un día alguien tocaba sus mentes, sus corazones, y decía: vamos en contra de nuestro opresor, y se levantaban todos e iban a derrocar a su opresor, si se sacaban el ojo derecho, ellos jamás volverían a pelear e iban a ser esclavos toda su vida. ¿Qué es lo que quiere la serpiente? ¿Qué es lo que pide el rey amonita? ¿Qué es lo que pide Satanás? Que tú pierdas la capacidad de pelear. Escúchalo bien y te lo voy a volver a decir porque tal vez no lo escuchaste. Es que tú pierdas la capacidad de pelear. Hay muchos cristianos que desde hace muchos años perdieron la capacidad de pelear y me cuentan a mí: yo era entregado, ayunaba 21 días, ayunaba 40 días, iba a predicar. Ibas. Lo hacías. Pero no es lo que tú hiciste, es lo que tú tienes que hacer en el presente, es lo que ahora nosotros tenemos que hacer. Y me levantaba a las 3 de la mañana y peleaba por mis hijos, pero peleabas. ¿Y ahora? Es que me levantaba y predicaba la palabra de Dios y peleaba por las almas, e iba con las prostitutas, e iba con los drogadictos, iba con los niños de la calle. Eso es pelear. Eso es pelear por la gente, eso es pelear por las almas. Pero no es lo que hicimos, sino lo que tenemos que seguir haciendo hoy en día. Yo cuando empecé a ser pastor, dije: Señor, ¿cuántos años voy a ser pastor? Y cada miércoles, cada domingo, cada culto, yo tengo que preparar un tema diferente. ¿Cómo le voy a hacer? Si a lo mejor tú dices: y ahora ya prediqué de esto, y prediqué del otro, y prediqué de aquello, ya llevo 50 temas, ya es todo lo que tengo que dar. Dios siempre te va a dar más cuando tú tienes el deseo de pelear a favor del pueblo de Dios, a favor de las personas, a favor de las almas. El Espíritu Santo nos va a dar las estrategias, nos va a dar la revelación, nos va a dar las armas para que nosotros sigamos peleando. Así como hay personas que ya se les acabó su capacidad de asombro, que nada los asombra. Mira qué hermosas las estrellas, mira el mar. Oye, ¿no quieres ir tú a la playa? No, ¿para qué? Hace mucho calor, la arena y todo eso. Yo no le encuentro ningún sentido. Bueno, vamos a la nieve, vamos a las montañas, vamos, no sé, a Disneylandia. No, ¿para qué? Entonces nada les parece, nada les gusta, han perdido su capacidad de asombro. Así hay personas que se resignan a que alguien sea su opresor, su señor. Y no estamos hablando de Jesús. Cuando tú pierdes tu capacidad de asombro, escúchalo bien. Nosotros estamos en la antesala o en un paso para la derrota. Lo que les estaba pidiendo este rey es: saquen su ojo derecho. Sé que si se lo sacan jamás volverán a pelear. Y si no pelean, nunca volverán a ser libres. Si tú piensas en este instante: Jesús peleó por mí para que yo fuera libre, tienes toda la razón. Pero te tengo una noticia: Él dejó autoridad. Él nos ha delegado autoridad. ¿Y para qué será esa autoridad? Para que nosotros también estemos peleando.
Si Él es nuestro Padre y Él es varón de guerra, entonces también nosotros somos sus hijos y por lo tanto tenemos que ser gente que sepa pelear la buena batalla. El apóstol San Pablo dijo, he peleado la buena batalla de la fe. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte al Señor. He peleado la buena batalla de la fe. ¿Estás peleando por tus hijos? ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de gente que le ha pedido a Dios, Señor, dame un trabajo? Y pasan meses o años y no viene ese trabajo. Pero en el momento que ellos deciden ejercer su autoridad y decirle al mismo diablo, suelta ese trabajo que Dios me ha dado a mí, muchos testimonios afirman, muchas personas dicen y cuentan su testimonio, que en ese momento el trabajo llegó. Yo no sé si tú recuerdas, hace años lo he contado, esta historia de un hombre que ya falleció él, americano, levantó muchas iglesias en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Este hombre cuenta que tuvo una visión y que en ese momento él veía a Jesús de un lado y él se veía del otro lado. Y entonces Jesús le empezó a hablar, pero hubo un demonio que se interpuso en medio de los dos. Jesús estaba del otro lado, él de este lado, y el demonio estaba en medio. Y entonces Jesús seguía hablando con mucha paz, con mucha tranquilidad. Pero este hombre le hacía así, y el demonio gritaba, y el demonio le impedía escuchar lo que Jesús le estaba diciendo a él. En ese momento, él se empezó a desesperar y empezó a pensar, ¿por qué Jesús no hace nada? ¿Por qué Jesús no acaso está viendo a ese demonio que se está interponiendo entre nuestra comunicación? Yo quiero escuchar lo que Jesús me dice. ¿Por qué Jesús no está haciendo nada? Y en ese momento algo dentro de él le viene a su mente, a su corazón y le dice, tú tienes el poder para reprenderlo, para ordenarle que se vaya. Y dice que en ese momento cuando él escuchó eso dentro de su ser, le dice, demonio, te ordeno que salgas ahora. Vete de aquí. Y en ese momento dice que el demonio como que tembló, se asustó y se fue. Y este hombre le dice, Jesús, ¿que no viste acaso al demonio que estaba ahí? ¿Por qué tú no hiciste nada? Y Jesús le dijo, porque yo te he dado la autoridad para que ahora lo hagas tú. Yo ya lo vencí hace 2000 años en la cruz. Ahora tú tienes que pelear con las armas que yo te he dado. La autoridad delegada. Hay cosas que no se van a ir porque tú pidas, sino porque tú tomes tu posición y empieces a ordenar. Algunas personas dicen que el ojo derecho tiene mayor percepción y mayor visión a una profundidad mayor que el ojo izquierdo. Yo no sé exactamente si sea eso cierto o no, pero quiero decirte algo muy importante. El ojo representa visión. El ojo representa visión. Cuando la persona pierde el ojo, como Sansón, que le quitaron ambos ojos y lo dejaron ciego, es porque en ese momento él había perdido la visión espiritual. Puedes tú leer en Génesis cuando viene Satanás a través de una serpiente y le dice a Eva, le dice, cuando comas de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos tus ojos y conoceréis y seréis como Dios. La pregunta es, ¿qué acaso Eva estaba ciega? ¿Qué acaso Eva no tenía sus ojos abiertos? Claro que sí. Pero cuando nosotros perdemos la visión y el enfoque de Dios, vamos a perder nuestro sentido y nuestro propósito de vivir. Y vamos a empezar a sobrevivir, a medio vivir o simplemente a morir. ¿Estás entendiendo esto? Y cuando alguien pierde la visión de Dios, entonces otra visión llega en ese momento. Cuando Satanás le está diciendo, serán abiertos tus ojos, no es que Eva estaba ciega, Dios no los tenía ciegos, Dios no los había engañado en ningún momento, de ninguna manera a ellos, simplemente sus ojos estaban abiertos para que ellos vieran lo que Dios quería que ellos vieran, la gloria de Dios. Pero en el momento que ellos se hacen a un lado de Dios, de su relación con Dios, desobedecen
obedecen a Dios y comen de ese árbol, sus ojos son abiertos, pero ahora tienen otra visión y conocen que estaban desnudos, y en ese momento se avergüenzan y se esconden de la presencia de Dios. Otra visión empezó a existir en ellos. O sea, quiero decirte algo: si tú no tienes la visión de Dios, vas a tener la visión del enemigo, y tus ojos se van a abrir para empezar a ver lo que quiere que veas, que veas tú el diablo, o lo que el diablo quiere que tú empieces a ver, como que cuántos problemas, cuánta maldad. Mejor ya ven por nosotros, Señor Jesús, arráncanos de esta tierra y vas a ver todo negativo. Cuántos errores tiene mi esposo, y de verdad que yo pensaba que estaba guapo, hasta está feo. Yo me equivoqué en tantas cosas. Y mira, mis hijos parecen hijos del diablo. Mis hijos de verdad que no les veo nada de obediencia, y veo mi economía, y mi economía está mal, y por qué nací en este país, y luego este presidente. Todo lo empiezan a ver mal. Esa es la visión del diablo. Cuando alguien es tocado por Dios, tal vez entiendas esto: si tú has sido tocado por Dios, lo vas a entender, y si no, no. Sus ojos se abren, nuestros ojos se abren, y empezamos a ver de una manera tan distinta y diferente. Aún a las personas que nos han hecho daño, ¿sabes cómo las empezamos a ver? Con amor, con misericordia. Aún los problemas los empezamos a ver de una manera distinta. Señor, yo sé que son duros y que a veces es difícil, pero yo sé que tu mano me sostiene, no me vas a dejar. Además, esto me va a ayudar, en algo me va a ayudar. Dice tu palabra que todas las cosas me ayudan para bien a los que te amamos, Señor. Algo bueno va a venir. ¿Qué visión estás teniendo? Tal vez sin que te hayas dado cuenta, sin que nos hayamos dado cuenta, nuestro ojo derecho ya se lo entregamos desde hace tiempo al enemigo. Si tú y yo somos personas que nos estamos dejando morir, personas negativas, personas que de todo se quejan, de la esposa, del dinero, de los hijos, del pastor, de la iglesia, hace mucho calor, hace mucho frío, está lloviendo, ahora no llueve. De todo. Mira, hay gente que dice: ay, este trabajo. Y cuando no tienen trabajo, ¿qué crees que dice? Híjoles, no tengo trabajo. Hay gente que dice: no, es que todo el día descansamos hoy. Y hay gente que dice: no, es que todo el día trabajamos, no tenemos tiempo para descansar. No importa si comes, si no comes, si tienes trabajo, si no tienes trabajo. Lo que importa es que dependiendo tu enfoque va a ser tu estado de ánimo. Va a ser la manera en cómo tú estés viviendo, en la manera en cómo tú estés viendo la vida. Así como tú ves la vida, así va a ser para ti. Y hemos dicho que la vida es como una hoja blanca, y hay a lo mejor algunos puntos negros, pero hay gente que cuando tiene la visión del enemigo, cuando se le ha sacado su ojo derecho, solo ve esos puntos negros. Pregúntale al que está a tu lado: ¿estás viendo la hoja en blanco o estás viendo los puntos negros? ¿Qué quiere el enemigo para nosotros a través de sacarnos el ojo derecho? Dos cosas, lo que ya te acabo de decir: que pierdas tu capacidad de pelear. ¿Crees que hay algo imposible? Tú dices que no, pero en tu vida, quiero decirte que aún personas que no tienen a Dios en su corazón, o que no lo tenían, han dicho estas palabras: nada es imposible, solo hay que encontrar la manera de hacerlo. Empresarios que no tenían ni un peso, pero eran empresarios en su mente y salieron adelante, porque nada es imposible. Cuando tú pierdes la capacidad de pelear, te vas a conformar con lo que el diablo te está dando, con las migajas que el diablo te está dando. ¿Tú crees que nosotros nacimos para estar así, a este nivel espiritualmente? ¿Tú crees que nuestra familia nació para que unos sean cristianos y otros no? ¿Para que unos se conviertan y otros no? No. Dice la palabra de Dios que Dios desea que todos procedamos al arrepentimiento, que nadie perezca.
Y la salvación es para toda la familia. Pero nosotros hemos dejado de pelear. Ya no voy a orar por tu padre porque es un malagradecido. Ya no voy a orar también por ti si tú sigues de desobediente. Tú y yo no vamos a cambiar a la gente. Pero algo que debemos de entender es que nunca debemos de dejar de pelear en oración, en ayuno, en interceder, en ponerles un buen ejemplo a nuestros familiares. Hay personas que no terminan su casa y llevan 20 años en esa misma condición. Porque han dejado de pelear. Porque han dejado de soñar. ¿Sabes qué significa visión? Significa sueño. Cuando la persona ya no tiene ojo, ya no va a tener visión. Y si ya no tiene visión, ya no tiene sueños, ya no tiene metas, ya no tiene ningún deseo. Porque lo maravilloso que tú puedes tener es cuando tú ves, por eso dice un dicho, ¿verdad? De la vista nace el amor. Porque en el sentido, cuando tú empiezas a ver, por ejemplo, a veces le digo a mi esposa, ya no vamos a ver ese programa de MasterChef porque me da mucha hambre y más en las noches. Porque ya acabo de comer, pero ahí hacen de comer, ahora son niños, ¿no? Y hacen de comer muy rico. Y empiezas a ver y empiezas a ver. Recuerda lo que te comenté hace tiempo, de un hombre que había logrado un poco de éxito en su vida, pero ya se había conformado, perdió la capacidad de pelear. Y tiene unas vacaciones, unos días en Hawái, y uno de sus amigos, ¿verdad? Le va a dar un tour por unas partes de Hawái, ya sabes que son islas. Y entonces él ve una casa, una residencia preciosa y hermosa en la punta de una montaña. Y él empieza a pensar, no lo dijo, nada más lo pensó. No me imagino teniendo una casa así, no me imagino viviendo en una casa así. Y dice él que dentro de él mismo escuchó otra voz que le dijo, no te preocupes, nunca la vas a tener. Porque si no eres capaz de imaginarte, dirían los niños de perdiz, si no eres capaz de imaginarte, de visualizar, de tener un sueño, menos vas a ser capaz de tenerlo. Martin Luther King decía, yo tengo un sueño. Tenía un sueño, tenía un propósito, tenía un sentido. José se conoce como José el soñador, no solo porque tuvo sueños, sino tuvo visión de reino. Y dice, hasta el último, ciertamente Dios los visitará y los sacará de este lugar. Lleven mis huesos, por favor, ni mis huesos quiero que se queden en esta tierra donde no pertenezco. Pertenezco a la tierra prometida. Ahí voy a estar, ahí van a estar mis huesos, ahí soñé con estar, ahí me visualicé, ahí Dios me va a llevar en su buena voluntad del Señor, en su poder, por la fe que hay en mí. Hemos dicho que la fe no se ve. La fe no se ve en el sentido físico, pero sí se tiene que ver en el sentido espiritual. Señor, yo me veo sano. Han dicho que tengo muchas enfermedades y que ya no tengo mucho tiempo de vida, pero yo me he visto sano. Entonces vas a pelear por lo que tú ves. Los ciegos espiritualmente no tienen por qué pelear, porque no tienen visión, porque no tienen sueño. Dile al que está a tu lado, ¿tú tienes sueños? Con ese hasta el último no le vayas a decir sueño, de dormirse ahorita. Dile, ¿tú tienes metas? Pues cámbiale la pregunta, por favor. Si no te va a decir, sí, que no me ves mi cara. ¿Tú tienes sueños? ¿Tienes metas? Es que la gente, escúchalo bien, ya voy finalizando. La gente que no tiene metas, cuando tú le cuentas y le dices, ¿qué crees? Que voy a poner un negocio. Voy a hacer esto. No creo que resulte. Ahí está hablando el rey Amonita, la serpiente, con su lengua. No creo que adelgaces corriendo como corres. Es que ni corres. Gateas, hijo. No creo que la hagas. Cuando nosotros comenzamos menos de 10 personas,
Inmediatamente empezaron a decir personas, aún pastores, ese de ahí no es pastor, no le sigan, ni siquiera esa es una iglesia, no la va a hacer. Sé que no lo hemos logrado todo, pero sé que Dios nos ha dado muchas victorias. Quiero decirte esto: ¿qué sueños tienes tú? ¿Qué metas tienes tú? Nada es imposible. Jesucristo dijo antes de morir: no solo te pido por estos, sino por los que han de creer en mí por medio de ellos. No te pido por estos 12, por los 120, por los que han escuchado mi mensaje. Él ya nos estaba viendo a nosotros. Él ya estaba viendo un pueblo grande. Él ya estaba viendo millones de seres humanos que un día íbamos a aceptar a Jesús en nuestro corazón, que íbamos a aceptar su palabra, que íbamos a predicar, que nuestra vida iba a ser transformada. Tal vez el diablo te viene y te dice: tú no vas a cambiar, tú no puedes cambiar, siempre vas a ser el mismo. Recuerda cómo murió tu padre. Tú tienes que decirle al diablo en ese momento: recuerda ahora quién es mi padre, recuerda quién es mi Señor, recuerda quién es mi rey, Satanás. No eres tú, no es el pecado. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tenemos que empezar a ver la visión que Dios te quiere mostrar, la visión de que más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Aleluya.